Ramatut. A esta variante logramos verla en la escena postcréditos de Quantum Mania, siendo una de las tres principales entre el Consejo de los Kangs. Resulta que se trata de la primera representación malvada de Nathaniel Richards, todavía no autoproclamado Kang el Conquistador. Después de haber encontrado los planos para una máquina del tiempo en el siglo 31, la construyó en forma de esfinge y viajó al pasado, pero de una línea del tiempo alternativa, o sea el universo 616. Ahí se llamó Ramatut, emperador del antiguo Egipto. Con su tecnología avanzada, dominó a toda esta civilización durante años, siendo su primera conquista. Además, intentó controlar y volver su mejor soldado al primer mutante de todos los tiempos, en Saban-Nur, mejor conocido como Apocalipsis. Pero controlarlo no fue nada sencillo y entraron en una guerra interminable. Además, peleó en contra de Honshu y sus avatares, quienes intentaban detener su reinado maligno. Pero finalmente dejó el manto de Ramatut tras haber sido derrotado por los Cuatro Fantásticos, quienes habían detectado una perturbación en la línea del tiempo y lo vencieron. Nathaniel huyó, dejando la esfinge de Giza que conocemos ahí. Además, cabe destacar que muy probablemente este sea el villano de la película de los Cuatro Fantásticos que va a ser dirigida por Matt Shakman. Centurión Escarlata. Lo más increíble de las versiones más conocidas de Kang es que son realmente el mismo Kang en el pasado, presente y futuro. Después de haber sido derrotado por los Cuatro Fantásticos, Nathaniel huyó a su propia era, pero una tormenta en el tiempo lo dejó varado en la era moderna y actual del universo 616. Aquí tuvo un encuentro con el villano Doctor Doom, de quien sabía tenía algunas posibilidades de ser descendiente. Nathaniel quedó admirado con la presencia y también todo el poder de Doctor Doom, y se inspiró tanto en él que decidió modificar su imagen de supervillano y se convirtió en el Centurión Escarlata. Sus planes fueron realmente temibles y es que, aprovechando toda su tecnología, viajó un poco en el pasado, en el momento cuando los Vengadores llevaban poco tiempo de haber sido formados, y utilizando un rayo para controlarlos mentalmente, los convenció de que la humanidad perecería si es que los superhumanos seguían incrementándose. Ahí se creó una realidad alternativa, donde los Vengadores encarcelaron a todos los superhéroes y vencieron a Doom para darle su tecnología a Centurión Escarlata. Después intentó conquistar el universo 616 para vengarse de su primera derrota, y los enfrentó en contra de sus propios Vengadores, y a pesar de que el universo 616 logró ganar, Centurión Escarlata fue superior físicamente a ellos, venciéndolos sin demasiado esfuerzo. Finalmente fue derrotado por Hank Pym, quien se encogió para modificar la máquina del tiempo de Nathaniel y mandarlo de regreso a su época, aunque terminó 1000 años en el futuro, en el siglo 40, donde encontró una civilización universal completamente devastada, y entonces decidió conquistarla, quedándose con toda su tecnología, y además formando un ejército enorme de supervivientes. Ahí nació Kang el Conquistador. También existieron algunas otras versiones alternativas que nacieron de este encuentro, las cuales sí lograron conquistar muchísimos mundos, como Centurión Escarlata, y la más famosa se ha enfrentado muchísimas veces en contra del Escuadrón Supremo. Más adelante en el futuro, Kang el Conquistador también creó a otra versión de Centurión Escarlata, cuando intentó tener la descendencia perfecta, buscando a la mujer con los mejores genes de todo el multiverso para engendrar a su hijo. Marcus fue el resultado, quien además fue entrenado en todas las disciplinas de combate posibles y las artes de la guerra. Lo uniformó y nombró Centurión Escarlata, pero tuvo que asesinarlo y clonarlo en múltiples ocasiones para erradicar cualquier rastro de debilidad y bondad en él. Pero el 23º clon, quien era perfecto en todo sentido y conquistó realidades junto con su padre, se enamoró de Carol Danvers y traicionó a Kang, y por eso este tuvo que matarlo, no sin antes comentarle que él fue el hijo perfecto. Immortus. La tercera versión de Kang que vimos en la escena postcréditos fue Immortus, una de las variantes más experimentadas, quien después de años y años de conquista, se involucró cada vez menos en las batallas y se vio a sí mismo como una especie de administrador, un negociador experimentado. Intentó corregir algunos de sus errores en el tiempo, impidiéndose a sí mismo del pasado hacer algunas conquistas y ataques poco necesarios. Después buscó la forma de vivir más tiempo, de no envejecer y así obtener la inmortalidad, encontrando la dimensión del limbo, donde podría no morir jamás. Ahí se retiró para aprender más sobre el dominio del tiempo, pues es un espacio donde puede observar todo el flujo, y de esa forma se convirtió en Immortus. Los Timekeepers lo eligieron para que corrigiera todos los enredos temporales que él mismo había provocado, dándole 7 milenios para estudiar la historia desde el 3000 a.C. hasta el 4000 después de Cristo. De esa forma obtuvo la inmortalidad y miles de sirvientes fantasmas en el limbo, además de convertirse en un ser singular en el tiempo, o sea, sin variantes ni divergentes. Él es el único Immortus que existe. Decidió asegurarse de que una de sus versiones viviera todo lo que él
vivió hasta convertirse en él mismo, perpetuando su existencia ligada a Kang. Provocó la tormenta del tiempo que afectó a Ramatut y lo obligó a convertirse en el Centurión Escarlata, y también provocó el nacimiento de Kang. Los Guardianes del Tiempo usualmente le mandaban a destruir o asesinar a cualquiera que perturbara la línea del tiempo, pero Immortus prefería normalmente la manipulación y métodos más sutiles. Había cambiado por completo, ya no era irascible e irracional. Los Timekeepers determinaron que la Bruja Escarlata era un Nexus en la realidad 616, que ponía en riesgo el mismo tiempo y también con su posible descendencia, y es que un hijo de la Bruja Escarlata podría ser realmente poderoso. Entonces le pidieron que la asesinara, pero él mejor dijo que había que emparejarla con Visión, asegurándose que de esa forma no tuviera descendencia jamás. Asimismo, pasó años haciendo su voluntad, manipulando héroes, haciéndose pasar por aliado y peleando en contra de Kang, quien lo odiaba porque se convirtió en sirviente de los Timekeepers, aunque en realidad nunca dejó de seguir sus propios objetivos. Victor Timely. Loki se encontró con este curioso hombre en la segunda escena postcréditos de Quantum Mania, y es increíble cómo se ha topado hasta ahora con las dos variantes menos intimidantes. La cosa es que Victor Timely es una variante de Kang, no el verdadero, quien, cansado de tantas derrotas en contra de los Vengadores, se estableció en Wisconsin para planear su venganza. En el año 1901, fundó un pueblo llamado Timely con fábricas y negocios. Este pueblo más tarde se convertiría en Chronopolis, una ciudad fuera del espacio-tiempo que serviría como fortaleza para Kang. Y curiosamente, uno de sus empleados más destacados fue Phineas Horton, el cual en el año 1939 creó a la primera antorcha humana. El androide original de los cómics, que ya conocemos, tuvo muchos enfrentamientos en contra de Namor. La tecnología desarrollada por Kang y sus industrias curiosamente fue esencial para los avances tecnológicos de la línea 616, dando pie a la tecnología de Reed Richards, el brazo de Misty Knight o también el diseño de Deadlock. Mr. Griffon. Otra variante de Kang que logramos ver en el Coliseo es llamada Mr. Griffon, quien quedó atrapado en el siglo XXI y no podía salir de ahí. No dispuesto a esperar 2 milenios para obtener de nuevo toda su tecnología, fundó una empresa llamada Kang Enterprises para desarrollar toda la avanzada tecnología que él ya conocía. Compró la Torre Stark, hizo tratos con Chitauris e intentó manipular el tiempo con el martillo de Thor y también manipulando a Visión, pero finalmente fue derrotado y enviado de regreso a la corriente temporal. Y es curioso porque llevamos muchos años sin saber quién es quien compró la Torre Stark, y bien podríamos tener ya la respuesta: Mr. Griffon. Y es que incluso en la serie de Loki logramos ver un edificio donde aparece Kang Enterprises, o sea que esa teoría está confirmada. Ultimate Kang. El universo Ultimate puede ser aterrador, más aún porque de alguna forma fue considerado el campo de experimentación de Marvel Comics durante muchos años, y en algunos casos fueron demasiado lejos con algunos personajes. Kang existe en este universo y debutó en el año 2013. Llegó con un plan para cambiar el tiempo y deshacer la devastación causada por la ola Ultimatum que había sido desatada en Nueva York, en la cual murieron cientos de héroes. Pero descubrimos que esta variante de Kang es mujer. ¿Quizá Ravonna Renslayer? No, esta variante es nada más y nada menos que Sue Storm del futuro Ultimate, quien fue enviada por The Maker para evitar una catástrofe que destruiría este universo. Equipándola con un traje para viajar en el tiempo, Sue posee los poderes de Kang, pero también los propios, teletransportándose, utilizando campos de fuerza y haciéndose invisible. Ahura Voltagon. El hijo de los inhumanos Black Bolt y Medusa, Ahura Voltagon, asumió el cargo de Kang después de haber sido criado por el original fuera del tiempo. Este lo había rescatado de un montón de incursiones multiversales. Bueno, realmente no fue secuestrado. Black Bolt llegó a un acuerdo con Kang para mantener a salvo a su hijo durante el evento Secret Wars. Esto fue un grave error, pues Ahura se convirtió en alguien peor que Kang, con más poder y habilidades derivadas de su origen inhumano, y tuvo que ser asesinado por Black Bolt para restaurar la línea del tiempo original. Kamala Kang. Una variante de Miss Marvel debutó en Infinity Wars en el año 2018, después de que Gamora doblara la realidad y fusionara a muchos personajes, creando variantes que el multiverso jamás había visto: Capitán América y Doctor Strange, Spider-Man y Moon Knight, y también Kamala Khan y Kang el Conquistador. Muy curiosa decisión, pero sobre todo se tomó por los nombres. Kamala Khan queda muy bien con Kamala Kang. La mayor diferencia con el Conquistador es que Kamala Khan conservó sus buenos ideales y poderes, sumando el intelecto y tecnología de Kang, siendo sumamente poderosa y luchando en contra de las variantes malvadas del Conquistador. Kang. Conocemos muy poco sobre Kang en realidad, solamente que es una variante casi imparable que debutó en Excalibur 49, demostrando tener los mismos poderes que Kang, pero sumándole la capacidad de alterar su tamaño a gran escala.
Chronos Tooth. Debutando en Spider-Boy Team Up número 1, Chronos Tooth se nos presentó como un ser amalgamado, pues esta serie de cómics era una fusión entre Marvel y DC. Uniendo el poder de Kang con The Time Trapper, personaje de DC, consiguió un poder sumamente enorme, controlando el tiempo casi a voluntad, pero curiosamente, siendo vencido por la fusión de Spider-Man y Superboy. Doom the Annihilator Conqueror. Las fusiones están de moda porque dan como resultado seres con enorme poder y diseños increíbles. Por eso es que la fusión de Doctor Doom, Kang el Conquistador y el ser cósmico conocido como Annihilus es considerada una de las más peligrosas del multiverso. Scott Lang, como nuevo dirigente de la Fundación del Futuro, luchó junto con Doctor Doom y Kid Immortus para frenar a este conquistador de multiversos. The Time Eater. Esta es la versión más monstruosa y poderosa de Kang. Está en la cima en cuanto a nivel de poder hablamos, pues es capaz de destruir universos completos debido a su insaciable hambre, que lo obliga a comer líneas temporales enteras. Esto porque mató a Galactus quedándose con todo su poder cósmico, el cual es enorme e incalculable. Pero no satisfecho con eso, también asesinó a Thanos en cuestión de segundos, y viajó por el multiverso asesinando cuantas variantes de Galactus pudo, quedándose con más y más poder mientras se alimentaba de todo el tiempo posible. Esta es sin duda la variante más peligrosa y poderosa que existe, que si bien ha sacrificado parte de su enorme inteligencia, lo cambió por un poder extradimensional imparable. Deja en los comentarios qué te parecieron estas variantes de Kang y cuál te gustaría ver en el cine. Y eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Bye.